Buenos días chicos, el día de hoy vamos a seguir con la clase de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de las líneas notables en el triángulo. ¿Sí? Continuamos. A ver. Solo en geometría vamos a estudiar 5 líneas notables. Vamos a empezar por la más simple o la más sencilla, que vendría a ser la seviana. Ahí he puesto la definición: es el segmento trazado desde el vértice de un triángulo a cualquier punto del lado opuesto. Ahí en el gráfico he graficado una seviana, pero en un triángulo puede haber 3 sevianas como máximo, o sea, uno de cada vértice. Pero en el ejemplo solamente he graficado uno nada más. ¿Sí? Es un segmento que parte uno de los vértices al lado opuesto del triángulo, nada más. Continuamos. El punto B, la mediana. La mediana es el segmento trazado desde uno de los vértices del triángulo al punto medio del lado opuesto. ¿Sí? Es decir que de la misma manera que la seviana, la única diferencia es que la mediana va a dividir al lado opuesto en dos segmentos iguales. Ahí en el gráfico tenemos la mediana BM, por lo tanto, como es una mediana, va a dividir al lado AC en dos segmentos iguales, que vendrían a ser AM y MC. ¿Sí? Continuamos. Bueno, la tercera línea notable vendría a ser la bisectriz. Creo que ya la bisectriz lo hemos visto también en el tema de ángulo. También vamos a continuar aquí en el tema de triángulos. La bisectriz es una línea notable muy importante que nos dice es el segmento de bisectriz del ángulo de un triángulo. Esta puede ser interior o exterior, dependiendo del ángulo. Claro está que la bisectriz divide al ángulo, puede ser interior o exterior, en dos ángulos iguales. En el primer gráfico tenemos una bisectriz interior. ¿Por qué interior? Porque la bisectriz está dentro del triángulo, por eso es interior. Y divide el ángulo en dos ángulos iguales. Y exterior, obviamente porque está fuera del triángulo y también divide el ángulo exterior en dos ángulos iguales. ¿Sí? Cualquiera de los dos casos. En los problemas tienen que especificarte si es exterior o interior la bisectriz. Si no te dicen nada, se asume que es una bisectriz interior. Continuamos. También tenemos la mediatriz. La mediatriz del lado de un triángulo es la recta perpendicular trazada en el punto medio de dicho lado. En este caso ya la mediatriz ya no es un segmento, no es una recta. Esta recta, ¿qué hace? Divide a uno de los lados del triángulo de manera perpendicular, es decir, cuando divide al lado forma un ángulo de 90 grados. Por eso en la gráfica podemos ver ahí un ángulo de 90 grados y está dividiendo al lado AC en dos segmentos iguales, que vendría a ser AM y MC. Sí, esa vendría a ser la mediatriz del triángulo. Eh, ¿Cuántas mediatrices hay en un triángulo? Como un triángulo tiene tres lados, por lo tanto va a haber tres mediatrices. Ahí se dice que L es mediatriz del lado AC. Continuamos. Y por último tenemos la altura de un triángulo. Dice, es el segmento perpendicular trazado del vértice de un triángulo al lado opuesto o a su prolongación. ¿Sí? La altura simplemente, en el momento de trazarse de uno de los vértices, forma un ángulo de 90. Ahí podemos ver en el primer gráfico una altura que está cayendo dentro del triángulo, por lo tanto es una altura que está eh, dentro de la gráfica del triángulo. Y en el segundo ejemplo tenemos también una altura que está partiendo de uno de los vértices, pero en este caso la altura está cayendo fuera del triángulo y está cayendo al lado opuesto, pero en su prolongación. Por eso que está fuera del triángulo. ¿Sí? Normalmente este tipo de altura se ve en un triángulo obtusángulo, ¿sí? Porque uno de sus ángulos viene más de 90 grados, por lo tanto su altura cae fuera del triángulo. Bueno, aquí hay tres propiedades importantes, chicos, que normalmente es de la bisectriz. Dice ángulos formados por las bisectrices. Es muy importante que ustedes se aprendan de memoria estas tres formulitas y lo sepan identificar en los problemas. En el primer gráfico tenemos un ángulo que está formado por dos bisectrices, una interior y una exterior. ¿Sí? ¿Qué nos dice a qué es igual este ángulo? Este ángulo X es igual a la mitad del otro ángulo donde no se forma la bisectriz entre dos. Dice ángulo formado por una bisectriz interior y exterior.
En el segundo gráfico tenemos un triángulo también, y en este caso el ángulo formado por las bisectrices cae dentro del triángulo, y también está formado por dos bisectrices interiores. ¿Qué nos dice a qué es igual este ángulo? Este ángulo vendría a ser igual a 90 más la mitad del otro ángulo de donde no parte la bisectriz entre 2. Y por último tenemos ángulo formado por dos bisectrices exteriores. De la misma manera, x vendría a ser igual a 90 menos el otro ángulo de donde no parte la bisectriz entre 2. ¿Sí? Esas tres formulitas, chicos, de memoria, y también es importante que ustedes lo sepan identificar en los problemas. Continuamos. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a empezar con el primero. Nos piden hallar el valor de x. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica, x no es un ángulo formado por dos bisectrices, sino es el suplemento del ángulo. Vamos a suponer que y es el ángulo formado por las bisectrices. Por lo tanto, aplico la fórmula anterior, que es ángulo formado por dos bisectrices interiores. Por lo tanto, y va a ser igual a 90 más 80 entre 2, que es igual a la mitad del ángulo de donde no parte la bisectriz. Por lo tanto, y vendría a ser 130. Pero habíamos dicho de que x es el suplemento de 130, es decir, el que está al costado de y. Por lo tanto, x vendría a ser 180 menos 130, por lo tanto, x vendría a ser 50. Problema número 2. Creo que el problema número 2 es el ejemplo más sencillo porque nos dice que AP es una mediana. Mediana obviamente del lado BC, porque es ahí donde cae la mediana. Y la mediana habíamos dicho de que divide al lado en dos lados iguales, o en dos segmentos iguales. En este caso BP y BC y B y PC son iguales. Por lo tanto, simplemente igualamos las dos longitudes. 4 omega menos 25 es igual a 2 omega más 5. Despejamos omega, vendría a ser 2 omega más 5 más 25 sería 30. 2 omega es igual a 30, por lo tanto el 2 pasa a dividir, 30 entre 2 vendría a ser 15. Por lo tanto, omega vendría a ser el valor de 15. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Espero de que hayan aprendido algo el día de hoy y les dejo estos 4 problemitas para que ustedes lo puedan practicar en casa. Que tengan buen día.